escritor a los Hebreos, cuando escribe esto, tiene mucho sentido lo que él está diciendo. Que Cristo, que es Dios, un día vino y participó de carne y sangre y huesos, como usted y yo hemos participado, es decir, se manifestó en un cuerpo real. ¿Para qué vino? Vino para dos cosas: vencer al emperador de la muerte. ¿Qué había hecho el diablo? Como sabía que los seres humanos a lo que más le tenían miedo era la muerte, entonces el diablo utilizó eso con toda suerte de estrategia mentirosa, falsa, con todo engaño, con toda mentira. El diablo usó eso a su favor y se apoderó del mundo, y todo el mundo estaba esclavo por el diablo a consecuencia del miedo de morirse y llegar a ese lugar de tormento. Es tal el caso que Primera de Corintios eran griegos, Primera de Corintios, y en los griegos era donde estaban más fuertes estas creencias. Primera de Corintios 15, 29 nos cuenta de que era tan terrible, cuando incluso ya se está predicando el evangelio, pero era tan terrible el miedo a la muerte, que decían, bueno, se creó una religión que supuestamente libraba a las personas de esos terribles tormentos que habían después de la muerte allá en el inframundo, pero entonces salvaba a los vivos. Pero entonces, para buscar explotar más la gente, dijeron, no, pero hay una forma. Usted quiere salvar el alma de su abuelo, de su tatarabuelo que se murió y que tal vez está allá en el Hades, atormentado por el Hades. Hay una forma de salvarlo. Usted se bautiza por el muerto. Había que dar una donación, una especie de ofrenda en productos, aceites, granos, semillas, a los que manejaban esta secta, y lo bautizaban en el nombre del muerto, supuestamente para salvar al muerto. Veamos Primera de Corintios, ahí está el verso. De otro modo, ¿qué harán? No los que nos bautizamos por los muertos. Pablo no está citando eso, esto no era una práctica de la iglesia no hacía esto. Lo hacían unos que habían fundado una secta en ese entonces, parecida a la que hoy se llaman los mormones, que también acostumbran bautizarse por los muertos. Entonces, de otro modo, no creían que había resurrección de los muertos, pero se bautizaban por los muertos supuestamente para salvarlos. Una contradicción. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Es decir, esa secta que cree que bautizándose por los muertos va a salvar los muertos, pero de otro lado creen que no hay resurrección de muertos, es un contrasentido, es una contradicción. ¿Ya? Entonces, eso era una secta, no era la iglesia, era una secta que hacía eso y que hoy siguen haciendo, y otras sectas que hoy siguen haciendo eso. Entonces, hay una cuestión en Hechos 17, 18, el encuentro de Pablo con dos escuelas bien representativas del mundo griego. Unos que creían en el castigo terrible que daban los dioses y otros que no creían en el castigo de los dioses. Son dos escuelas que se encuentran allí. ¿Cómo se llamaron esas dos escuelas? Y algunos filósofos de los epicúreos, es decir, una escuela que fundó un filósofo llamado Epicurio en el siglo III antes de Cristo, el siglo III, sí. Y de los estoicos, los discípulos de Zenón, otro filósofo griego que había fundado otra escuela, disputaban con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Entonces, estas dos escuelas, ¿qué enseñaba Epicurio? ¿Qué enseñó Epicurio? Primero, ¿qué enseñaba Zenón? Zenón enseñaba que toda persona estaba bajo el juicio de los dioses. Su comportamiento, su conducta era regulada por los dioses, y si
de acuerdo a los valores morales, a los valores morales establecidas por la sociedad griega. Una persona transgredía o no respetaba esos valores morales, entonces sería condenado yendo a sufrir el castigo de los dioses en el inframundo o en el infierno o en el lugar supuestamente en el centro de la tierra. Pero entonces vino Epicurio y fundó una escuela con una filosofía completamente opuesta. Dijo, en primer lugar, no hay castigo después de la muerte para ninguna persona. Toda persona simplemente se guía por su conciencia y por las leyes del Estado que lo regulen. Pero no existe ningún castigo, no hay muerte, no hay castigo después de la muerte, porque los muertos no resucitan. Entonces, todo lo que la persona necesita regular es su vida aquí. Y que su vida aquí, pues las normas, las leyes, sean las que se la regule, pero después de la muerte no vuelve nadie. Es decir, una persona se muere y se muere del todo. Y no hay vida después de la muerte. Esos fue los argumentos de Epicurio. Quiero decirle que esas creencias, de todas formas, tanto unas como otras, están presentes hoy en diversas creencias. No se llaman Epicurio o estoicos, pero tienen otros nombres. Ejemplo, los testigos de Jehová no creen que haya una condenación. Creen que sus seguidores van a vivir aquí en la tierra en un eterno paraíso, con las serpientes y los leones aquí, cuidándolos. No van a tener vacas y no leones y serpientes, todo eso. O sea que en ese paraíso de ellos, la leche será de leona y de tigresas, todo eso. Porque es lo que creen. Pero a los que no alcancen el favor de Jehová, Jehová les va a cortar la cabeza y hasta ahí van a llegar. Viene la aniquilación total. Es más o menos, esa era la doctrina de Epicurio. La persona se moría y quedaba, desaparecía, exterminaba, no hay otra vida después de la muerte. Entonces todo lo que tenía que hacer era regular su vida aquí y nada más. Eso para quitarle supuestamente el temor de la muerte. Entonces, ¿qué pasó? Los que creyeron la doctrina de Epicurio, entonces se relajaron tanto de la otra vida y de las responsabilidades morales y éticas, que terminaron y se fueron al otro lado. ¿En qué terminaron? Vino el hedonismo, es que la gente se depravó del todo, cayeron en el desenfreno moral más terrible que Grecia y Roma y el mundo del entonces se fue al otro lado, al desorden moral, sexual, en todos los aspectos. El mundo se degeneró y llegó a lo más bajo que jamás la sociedad había visto, por toda esa descomposición moral que se dio. Porque entonces, si no hay castigo, si no pasa nada después de la muerte, si no hay nada después de la muerte, entonces lo que Pablo parafraseó ahí en 1 Corintios también diciendo, si no hay resurrección de muertos, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Simplemente somos como animales, como el caballo, como el burro, como un cerdo que se murió y se acabó todo. Entonces, a ese caso. Ahora, ¿cuál es la verdad bíblica acerca de todo esto? Vamos a la Biblia, ya dijimos estas corrientes. Vayamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de todo esto? En la Biblia, ¿qué encontramos? En primer lugar, ¿hay vida después de la muerte? ¿Sí o no hay? Si hay vida después de la muerte. ¿Quién nos puede atestiguar de que hay vida después de la muerte? Porque si uno simplemente avanza un asunto por una creencia, pues puede ser un mito más. Pero ¿hay testigos de que hay vida después de la muerte? Les presento al principal testigo.
de Apocalipsis capítulo 1, verso 5, de Jesucristo el testigo fiel, el primero en resucitar. Note, aleluya, ¿hay vida después de la muerte? Sí, Jesucristo lo demostró que hay vida después de la muerte. Murió en la cruz del Calvario, lo sepultaron, resucitó al tercer día y es el que estrenó la resurrección. Por eso, Jesucristo, el testigo fiel, el primero en resucitar de entre los muertos. Alabanzas a Dios. Y avanzamos hacia el verso 17 de ese mismo capítulo 1 de Apocalipsis y lo encontramos diciendo lo siguiente: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, ¿qué le dijo? ¿Qué le dice a Juan? No temas, yo soy el primero y el último. Verso 18, el que vivo y estuve muerto. Es decir, si hay un testigo de que hay otra vida o que hay vida después de la muerte, irrefutable, es el mismo Jesucristo. Por eso le está diciendo, el que vivo y estuve muerto, más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos. Alabanzas a Dios. Y además, ¿qué tiene? Tengo las llaves. Romanismo le enseñó al mundo que Pedro tenía las llaves. El que tiene las llaves es Jesucristo. Ni las tiene el diablo, ni las tiene Pedro, las tiene Jesucristo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Alabanzas a Dios. Entonces, eso es una garantía. Si el que resucitó quiere decir que venció la muerte. Supuestamente la muerte era invencible y todo el que quedaba capturado por la muerte no podía salir. Jesucristo se fue, se encontró con la muerte, venció la muerte, venció el sepulcro, resucitó de allí. La muerte quedó sin llaves, las llaves las tiene Jesucristo. Las llaves no las tiene Hades, el dios malo aquel que encerraba y torturaba a las personas que caían al inframundo. Las llaves de la otra vida las tiene Jesucristo. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Es importante uno ubicar las cosas realmente donde son para no llenarse de angustia. Entonces, si a Hades muchos lo asociaban con Satanás, decían que Satanás o Hades era el mismo Satanás, que al llegar las personas al inframundo, allí Satanás los torturaba. Es decir, hizo una relación entre la creencia del diablo y la creencia de Hades. Dijeron, es el mismo. Hades se lleva a la persona para allá y las tortura, o el diablo se lleva a la persona para allá y las tortura. Entonces, el diablo era Hades o Hades era el diablo. Jesucristo dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves no las tiene el diablo. Alabanzas a Dios. Las llaves las tiene Jesucristo. Es potestad de Jesucristo hacer el juicio, y Él es el único que establecerá un día, en el día del juicio, quién va a un lugar de tormento o quién va al lugar de la gloria de Dios. En el sistema del Islam, en el mundo musulmán, existe la palabra Irak. Deletreo la palabra A, una K, una H, una I en latina, una R, una A y una H. Akira. Eso es la otra vida. ¿Quiénes llegan, según el Islam, según el Corán, a la otra vida? Uno, los que no creen en Alá, en el Dios del Islam, igual serán aniquilados. Los que creen en la doctrina de Alá a través del Islam,
pero no se conservan fieles, se van a ir cuando se mueren, se van a un lugar del infierno, es decir, se van a un lugar de tormento. Y allí van a estar en ese lugar de tormento hasta que un día el Dios Alá los va a sacar de allí y los va a llevar a un paraíso. Es decir, a los infieles también. A los fieles sí, a esos que fueron bien fieles al Islam, esos no van a pasar por las penas del infierno, sino que van a ir de una vez al Irak, es decir, al paraíso. ¿Correcto? Son las creencias diversas que hay. Ahora, había una tremenda confusión en la iglesia del primer siglo porque tenía una tremenda influencia de los griegos. Es decir, los griegos habían gobernado por 4 siglos el mundo. Y como si fuera poco a los imperios que vinieron después, le dejaron toda esa fuerza, toda esa carga religiosa y filosófica y lo siguió impactando. Y hasta el día de hoy la influencia griega no ha desaparecido del mundo en todos sus aspectos. Entonces, cuando se predica el evangelio en el mundo griego, una gran parte de los griegos creían lo que había dicho Epicurio, que no hay vida después de la muerte. Y otros sí creían que hay vida después de la muerte, pero que la vida después de la muerte está sujeta a lo que decida Hades con los muertos, si se los quiere llevar para allá y atormentarlos, o si el dios olímpico se lo quería llevar para el paraíso del Olimpo, o sea, Zeus. Dependía de ellos. Entonces, todo eso va a tener una carga muy tremenda y causar una confusión en la iglesia misma. ¿Qué va a pasar? Por eso a la iglesia de Corintios la tenían confundida diciéndole, no hay resurrección de muertos. ¿Claro? No existe. Eso de la resurrección de muertos no es verdad. Veamos brevemente cómo eran los conceptos. Primera de Corintios 15:10 en adelante. Veamos cómo creían. ¿Qué es lo que creían entonces? Y esto ya es en el seno de la iglesia. La iglesia está confundida en esas corrientes. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy la que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Verso 11. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. 12. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, es decir, ¿quiénes predicaban que Cristo resucitó de los muertos? Predicaba Pedro, predicaba Juan, predicaba Andrés, predicaba Felipe, predicaban todos los creyentes, incluyendo Pablo, predicaban que Cristo resucitó de los muertos, y seguimos predicando nosotros que Cristo resucitó de los muertos. Amén. Pero si predicamos que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? Algunos de los creyentes de Corintio, que eran griegos, que no hay resurrección de muertos. Decían, era decir, no dice algunos de afuera, sino en la propia iglesia había gente que seguía creyendo que no había resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Claro, porque Cristo también murió. Si los muertos no resucitan, Cristo también murió. Es decir, ¿cuál es el silogismo? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo también murió. El silogismo es ese. Y si Cristo no resucitó, hagamos una suposición. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué esperanza tendríamos nosotros? ¿Qué sentido tendría que estuviéramos hoy aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos. Es decir, seríamos tratados como falsos testigos porque hemos dado un testimonio mentiroso. Si decimos que Cristo no resucita, pero no resucitó de verdad porque los muertos no resucitan, entonces nuestro testimonio sería un testimonio falso. Nos procesarían por falsos testigos. Porque ya hemos testificado de que Dios, ya hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y lo otro, si Cristo no resucitó, estaríamos en nuestros pecados. Y aún estáis en vuestros pecados. 18. Entonces también, si los muertos no resucitan, todos los que durmieron en Cristo se perdieron. Se perdieron. Y si en esta vida, es decir, si toda nuestra vida cristiana gira en torno simplemente de vivir con Cristo, de creer en Cristo en esta vida, pero no hay vida después de la muerte, entonces seríamos ¿qué? Dignos de lástima. Pobrecita esta gente, pobrecitos estos pobres tontos, creyendo en Cristo, adorando a Cristo, cantándole alabanzas a Cristo, como en este día de alabanza aquí, y resulta que Cristo está muerto y no hay resurrección de muertos. Entonces vano sería todo lo que hacemos, y la gente pudiera burlarse de nosotros y decir: pobrecita esta pobre gente. Seríamos dignos de lástima de todos los hombres. Pero mire aquí la verdad contundente, rotunda de Dios. ¿Cuál es la verdad rotunda de Dios? Es esta: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Alabanzas a Dios. La rotunda, absoluta verdad es que Cristo ha resucitado de los muertos. Fue el primero en resucitar. Primicia es el primero en resucitar, como ya lo veíamos con Apocalipsis 1:5. Primicia de los que durmieron es hecho. Y explica cómo se dan entonces los eventos. Porque por cuanto la muerte entró en el mundo por un hombre, también por un hombre. ¿Recuerdan a Adán? El Señor le dijo: el día que pecares, ese día morirás. Y pecó y se murió. Claro. Entonces, la muerte se introdujo en el mundo por un hombre. La muerte no la creó Dios, es una intrusa. La muerte no la creó Dios, es una intrusa. Por cuanto la muerte entró en el mundo por un hombre, la muerte se valió de un hombre para introducirse en el mundo. Pero también otro hombre vino para ponerla fuera de combate. Alabanzas a Dios. Como la muerte se introdujo en el mundo por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de la muerte. La resurrección es la muerte de la muerte. Porque si la muerte tiene preso allá a los prisioneros y Cristo se los quita, se los arrebata y los resucita, entonces ¿con qué queda la muerte? Queda con las manos vacías, queda destruida. Alabanzas a Dios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿En qué orden se cumplirá esa resurrección? El que primero resucitó fue Cristo. Note, pero cada uno en su debido orden. Cristo es el gran general, el gran jefe supremo, gran comandante, el primero en vencer la muerte, y luego todo su ejército que le pertenece a él. Primero Cristo, las primicias fue el primero, y luego los que son de Cristo, la iglesia en su gloriosa venida. Aleluya. Por eso, la iglesia de Tesalónica, también griegos, influenciados por estas doctrinas de la mitología, veamos que también estaban confundidos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 en adelante, observe. ¿Por qué se escribió esto? Se escribió para lo siguiente. 4:13 de Primera de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que
que ignoréis acerca de los que duermen, porque había una confusión. Hola, mi mamá era cristiana, se murió. ¿Será que se perdió? ¿O será que se va a salvar? ¿Ah? Ese hermano que sepultamos ayer, que fue tan fiel, ¿se perdió o se salvaría? La gran incertidumbre respecto de la muerte. Una tremenda incertidumbre respecto de la muerte. ¿Qué pasó? ¿Será que si él no alcanzó a ser fiel, entonces el diablo lo tiene haciendo fiesta ya con él en el infierno? Como cuando los filisteos capturaron a Sansón, lo tendrán allá haciendo fiesta con él. ¿O será que se salvó? ¿Y será que si se salvó entonces ya está en el cielo? Ya lo tenemos al lado de Dios haciendo fiesta. ¿Cuál es la verdad también de eso? Si una persona se muere no siendo salva, ya el infierno está torturándolo allá con trinchetes, con llamas de fuego, con cantidad de torturas, con demonios y todo eso en el infierno, ya está allá. O si fue salvo, ya está en el cielo gozando. Ay, tan lindo que cantaba mi hermano, ahora ya le está cantando al Señor allá directamente en el cielo. Allá está cantándole allá en la sinfonía, unido al grupo de ángeles allá que le cantan al Señor. Le está cantando. ¿Es esa la verdad? Todas estas cosas tenemos que quitarle ese mito de fantasías religiosas y aterrizar las cosas donde realmente son, porque nuestra fe no puede estar basada en una fantasía religiosa, sino en la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? La gran verdad de Dios es que hasta el día de hoy nadie, por importante que sea, ha subido al cielo. Y nadie, por malo que sea, está en ningún infierno sufriendo ahora. Nadie tampoco. ¿De acuerdo? El juicio no ha llegado. Todo lo demás de ahí son fantasías religiosas y no pertenecen a ninguna verdad de Dios. Preguntémosle a Jesucristo: Jesucristo, díganos, ¿dónde están los muertos? Mi mamá, mi papá, mi hermano, el otro que era tan buen cantante o tan consagrado de tanta oración, ¿dónde están los muertos? Evangelio según San Juan, capítulo 5, 28. ¿Dónde están los muertos, Jesús? Se lo preguntamos directamente a Él. Si lo preguntamos a Roma, nos dirá un montón de fantasías. Lo preguntamos a los hijos de Roma, nos dirán otro montón de fantasías. Nosotros no somos hijos de Roma ni de la descendencia de Roma. Nosotros somos de Dios. Aleluya. Primera de Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros, allá, les disculpo, ellos no tienen retorno allá y por eso no nos escuchan las citas. Damos una cita y nos pasan otra porque no tienen retorno allí, entonces no es de culparlos. Pero estoy citando San Juan 5, 28 y usted lo tiene en su Biblia, ¿de acuerdo? 5, 28. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros. ¿Qué va a pasar con los que están en los sepulcros? ¿Y cuántos están en los sepulcros? Todos los que están, es decir, todos los que se han muerto, todos los muertos buenos y malos están en los sepulcros. Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. El único que tiene potestad para levantar los muertos de la tumba, buenos o malos, es Jesucristo, pues Él tiene las llaves. Recuerde que Él es el que tiene las llaves. Alabanzas a Dios. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Entonces, ¿dónde están los muertos, los buenos? Los que hicieron lo bueno, en el sepulcro.
Y los que hicieron lo malo, ¿a dónde están? ¿En cuál infierno o limbo están? En los sepulcros. Los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Eso lo dijo Jesucristo, que es el que tiene las llaves y es el que va a juzgar al mundo un día, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eso lo dice el supremo juez. Y el supremo juez sabe muy bien dónde están los que va a juzgar. ¿Sí o no? O a los que va a premiar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde están los muertos? ¿Hay alguno que haya subido al cielo? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿hay alguno que haya subido al cielo? Hablamos del Antiguo Testamento. ¿Alguno subió al cielo? Ay, por allá no, que fue traspuesto, pero ser traspuesto no significa ir al cielo. Ay, sí, que vinieron esas carrozas de fuego y se llevaron a Elías. Simplemente pertenecía a una petición que había hecho Elías. Elías hizo 4 peticiones y Dios se las contestó todas. En el Querib, Primera Reyes 17. Señor, que no haya lluvia por 3 años y medio, 3 años 6 meses, sino por mi palabra. Listo, no hubo lluvia. Hasta a él le tocó vivir las consecuencias porque el arroyo se le secó. Claro. Después, Señor, que descienda el fuego y consuma este holocausto. Listo, le envió el fuego, consumió el holocausto. Listo, con los Baales. Señor, ahora te ruego que envíes el agua. Y mandaba a su siervo, a ver, vaya por cuidado, mire a ver si hay alguna señal por ahí del agua de la respuesta de Dios. Hasta que le dijo, sí, yo veo una nubecita como una mano. Listo, vaya, dígale al rey acá que se apresure a correr para su palacio, que si no va a tener problemas con la lluvia que va a caer. Y vino la lluvia. Ahí van, ¿cuántas respuestas contestadas? 3. Ya en el capítulo 19 hizo la 4ª y última petición. Señor, envíame la muerte, que yo no soy mejor que mis padres. Y Dios le dijo, tranquilo, yo se la envío también. Usted me nombra, me unge a este como sucesor suyo, a un hombre que está allá arando en el campo, Eliseo. Me unge a este como rey de Siria, y a este Jehú me lo pone como rey en Israel. Y listo, le mando la funeraria. Claro, una funeraria de lujo. Por eso se la mandó con caballos y todo, al estilo de las funerarias más importantes del mundo, que no cargan los muertos ahí en los hombros como los cargaban los otros, o en una hamaca y en un costal, sino en un carro de ruedas alado por lujosos y briosos corceles, caballos del más alto nivel. Así le mandó una carroza de lujo. La muerte. Eso era la funeraria. Y listo, y se lo llevaron. ¿Le contestó Dios la 4ª? Claro, también. Entonces, no se pongan a ubicar, sí, que fulano está en el cielo y el otro. ¿Qué dijo el Salmo 73, verso 24? 73, 24 y 25. Observe. ¿Qué fue lo que dijo el salmista? Y es un salmo que se escribe más o menos en el siglo 7, porque no es un salmo escrito por David. Para ese siglo 7 Elías hacía tiempo se lo había llevado la funeraria. Y no, pues cuánto tiempo hacía que se había muerto. Y Moisés, cuánto tiempo hacía que se había muerto. Me guiarás según tu consejo y después me recibiráis en gloria. Verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si allá estuviera, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Pues allá tengo a mi hermano Enoc, allá tengo a Moisés, allá tengo a Elías. No, el único que para este escritor del siglo 7 está en el cielo, cuando ya todos estos se habían muerto, el único que está en el cielo es al Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Según los más grandes historiadores, María muere en Éfeso más o menos entre los años 43 de la era cristiana al año 40. Por ahí volvió.
Es decir, en ese margen de estos 5 años está la muerte de María. Juan escribe su evangelio, el evangelio de Juan, cuando estaba realmente la toma de Jerusalén por las tropas romanas, y Juan está en Éfeso, en la actual Turquía, en el año 70. Es decir, más o menos unos 27 a 23 años después de que María había muerto, escribió el Evangelio según San Juan. Y el capítulo 3 de Juan, el verso 13, Juan escribe: nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo. Y él fue el que se encargó de María desde que Cristo murió, se encargó de ella por el resto de la vida, fue el que cuidó de ella hasta que se murió, Juan. Y ese que cuidó de María hasta que se murió, 20 y pico de años después de muerta María, escribió diciendo: nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si fuera cierto de que María murió y se fue, y ascendió en cuerpo y alma al cielo, con la famosa asunción del dogma de la asunción del año 1909, pues Juan habría dicho: nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre, y también María, claro. Pero note, el que acompañó a María hasta que murió no la ubicó en el cielo. Correcto. ¿Y por qué no lo ubica en el cielo? Porque él mismo el que dijo que todos los muertos están en los sepulcros. Aleluya. Alabanzas a Dios. Entonces, todo eso que nos han enseñado y que la religión ha enseñado al mundo es un montón de fantasías, de mentiras. Ahí sí, desmenucemos Primera de Tesalonicenses 5:13. Ahora sí, esa es la parte final. Entramos en el tramo final de esto, mirando la absoluta verdad de Dios respecto de todo esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, 4:13, acerca de los que duermen. Es decir, ustedes no pueden ignorar esto. Es una verdad que la iglesia necesita conocer. Hay verdades que la iglesia las tiene que conocer al derecho y al revés para no confundirse y terminar confundidos como otros. Usted tiene y tiene el derecho de saber absolutamente la verdad de las cosas. Por eso, no ignoren acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no se pongan tristes, no caigan en esa confusión de tristeza. Ay, ¿será que mi mamá se perdió? ¿Será que mi suegra se murió y se perdió? ¿O será que mi hijo, mi hija, qué hago? Que se murió, se salvaría, se perdería. ¿Ah? Si era cristiano, si era creyente, si era una persona de Cristo, no se preocupe por ella. Mire lo que dice: para que no os entristezcáis como los otros. Ciertamente hay un mundo que no tiene esperanza, que no tienen esperanza. Porque si creemos, ¿cuántos creemos que Jesús murió y resucitó? A ver, ¿cuántos sabemos aquí que creemos que Jesús murió y resucitó? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron en él. Alabanzas a Dios. Es decir, Cristo va a resucitar a nuestros hermanos. Así como él resucitó, también nuestros hermanos que han dormido van a resucitar con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es en palabra nuestra, sino en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, es decir, los que todavía estamos vivos, los que hayamos quedado, es decir, si quedáramos nosotros hasta que suene la trompeta y la iglesia sea levantada, entonces, por ejemplo, si el recogimiento de la iglesia fuera antes de terminar esta escuela dominical, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si la iglesia fuera recogida antes de terminar esta escuela dominical? ¿Qué ocurriría? ¿Se imagina usted el escenario? ¿Cómo se imagina usted la escena? Por ejemplo, ¿cómo quedaría este lugar?
¿Ah? Tal vez algunos gritando, dándose en golpes en el pecho, dice, afortunadamente me quedé. Algunos se imaginan que ahí va a quedar un poco de muertos, cadáveres ahí. No quedarán cadáveres. Le dejamos la ropita para que la lleven a una charity. La ropita, sí. Se las dejamos ahí para que la lleven a una charity y la vendan de segunda. Pero nuestros cuerpos serán transformados. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15, 51 en adelante. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, que esto corruptible se vista de incorrupción. Y cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción, aquí no quedó cuerpos, sino que simplemente pasaremos por el proceso de la transformación. Dios con su poder hace el gran milagro de la transformación. Alabanzas a Dios. Y este cuerpo mortal no se queda aquí, sino que es transformado. Esto no se queda aquí, sino que es revestido. Alabanzas a Dios. Entonces les dejaremos la ropita nada más. Esa no la necesitamos allá. Aleluya. Alabanzas a Dios. De pronto lo que se queden, pues la llevan y la regalan en una. Entonces, ¿qué pasará? Cristo viene ahorita, en un minuto. Suena la trompeta y pasa lo que ya dije. ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos que han muerto desde el primer siglo? Automáticamente resucitarán primero. Un ejército, estando nosotros aquí, de momento estamos rodeados de un ejército enorme, vestido de ropas blancas. ¿De dónde vienen? De toda la tierra y de todos los siglos de la era cristiana. Aleluya. Y luego nosotros, ya con cuerpos nuevos, nos unimos a ellos y viajamos. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Tenemos esa esperanza? Alabanzas a Dios. Entonces, un verdadero cristiano ni le tiene miedo al diablo, porque el diablo ya fue destruido. Hay hermano que dice, ay hermano, es que ese diablo. Pues el pobre diablo es usted. El diablo fue destruido. Ya si usted quiere ser un pobre diablo, eso es problema suyo. Pero el diablo fue destruido. Ay hermano, es que ese demonio y esa bruja y ese duende no me deja dormir. ¿Cuál diablo, cuál bruja? Si usted es de Cristo, el diablo no lo puede tocar siquiera. Es una fantasía mental. Si está padeciendo esos delirios, vaya urgente al manicomio. Tiene que ser tratado psiquiátricamente, urgentemente, pero no se ponga a darle vueltas pensando que son brujas o diablos o demonios que lo están torturando. El diablo fue destruido y todos los demonios Jesucristo los venció, los exhibió, es decir, los expuso a la vergüenza pública, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Entonces no se ponga con creencias por ahí vagas que no son. Cristo nos ha dado una salvación de verdad grande, de verdad inmensa. Y cuando nos libertó del todo. Cristo no rompió nuestras cadenas, pero dejó algunas por ahí para que todavía el diablo nos arrastrara. No, Señor. Cuando Cristo nos hizo libres de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A ver, alguno que grite: soy libre por Jesús. Soy libre por Jesús. A ver qué tal si lo hacemos de pie mejor.
Si todo lo hacemos de pie y proclamamos esa gran verdad, nos libró del miedo de la culpa, nos perdonó nuestros pecados y no tenemos ningún miedo de la culpa. Fuimos lavados con la sangre de Jesús. No le tenemos ningún miedo a la muerte. Cristo venció la muerte. La muerte está vencida. No le tenemos miedo a ningún diablo ni a ningún demonio. Cristo los derrotó. Y ya no nos atrapan esos mitos y creencias con las que en un tiempo nos habían cegado los ojos. Cristo nos dio verdadera libertad. ¿Cuándo nos dio verdadera libertad? Cuando nos reveló la verdad y nos abrió los ojos. Aleluya. A ver, ¿cuántos son libres ahora? ¿Cuántos somos libres ahora? Aleluya. Vamos a hacer una oración. Pero en todos nuestros cultos hay personas que necesitan ser libres. Hay personas que todavía están esclavos de miedos, sufren cantidad de miedos. Cristo es el remedio para combatir, para curar todos esos miedos. Es Cristo el remedio. Si usted tiene incertidumbre respecto de su salvación, venga a Cristo, que Cristo es la seguridad absoluta de vida eterna. Aleluya. Si arrastra un problema de culpas, déjeselas a los pies de Jesucristo. No lleve esa carga más. Humíllese a los pies del Señor y que el Señor lo lave con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Él está aquí. ¿Cuántos necesitan entonces a Jesús ahora? ¿Cuántos hay aquí? ¿Alguno que necesita reconciliarse con el Señor? ¿Alguno que fue bautizado y necesita reconciliarse con el Señor? Estamos en tiempo de restauración espiritual. Levante su mano donde está. ¿Hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor? Si hay alguno, levante su mano. Dios le bendiga. Alco, Dios le bendiga. Voy a invitarles por un momento que vengan aquí. Van a estar de pie aquí adelante. Y aquellos que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús y quieren tener la seguridad de la salvación de su alma en la verdadera fuente de verdad, de revelación divina, que es Cristo mismo. Aquí está el Señor. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga a ella, que el Señor la restaure espiritualmente en todo. ¿Cuántos hay aquí que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús? ¿Me levanta la mano un momento? Dios le bendiga. ¿Dónde están? Levanten su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pero usted me dijo que ya había sido bautizado. No. Ah, bueno, está bien. Ah, le había confundido con otro entonces. Entonces les voy a invitar que vengan aquí. De todas formas, vengan aquí. Vengan, por favor. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes en el nombre del Señor Jesús. De donde esté, si está en el palco, por favor, venga. Venga, no se pierda este momento de bendición, de oportunidad con Dios, de restauración espiritual. Alabanzas a Dios. De decirle al Señor: Señor, te sigo, te necesito, Señor. Eres mi Salvador, eres mi libertador. Quítame esa venda del todo con la que la religión me había vendado, tapado los ojos. Y que el Señor te dé verdadera y absoluta libertad.